Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amados amigos, amados simpatizantes que nos están escuchando a través del internet, o a través de la radio, o a través de la televisión. Estamos transmitiendo en vivo en este momento para nuestro canal por internet, compartiendo siempre la palabra de Dios. Damos gracias al Todopoderoso por habernos concedido un día más de vida, y sobre todo el día de hoy, que es el 1 de enero de 2014, y hace demasiada calor, estamos en época de verano, y le damos a Dios gracias por ello. Y vamos a continuar con esta serie denominada Escudriñando las Escrituras. Nos hemos quedado en Mateo capítulo 4. En esta hora vamos a tratar el tema sobre la tentación de Jesús, un tema muy importante que cada uno de ustedes, amados oyentes, deben aprender, deben entender, porque tienen que saber que Jesucristo venció el pecado y nos enseñó cómo hacerlo. De igual manera nosotros, los hombres y mujeres en esta tierra, tenemos la obligación y tenemos la potestad de vencer la tentación, vencer las artimañas del diablo, y hay que estar muy atentos para ver cómo es que nosotros podemos vencer y por qué es que nosotros tenemos el deber y el derecho y la obligación de vencer la tentación, porque nosotros queremos ir al cielo, y en Dios no hay ninguna maldad, ningún tipo de pecado, y nosotros también debemos ser santos como Él es santo. Vamos entonces a lecturar, amados oyentes, amados hermanos, los que tienen su Biblia en mano, por favor puedan leer conmigo Mateo capítulo 4, y ustedes mismos puedan corroborar si lo que se está enseñando en esta hora es palabra de Dios, o es invento mío, o es invento de los hombres. Si no está en la Biblia, entonces usted no tiene ningún derecho, ningún deber de oírme. Pero si es palabra de Dios, si se encuentra en su Biblia, entonces usted tómelo en cuenta, analícelo, reflexione, y su vida cambie para que Dios sea quien le guarde, quien le acompañe, quien le ayude, quien le instruya, quien le responda cuando usted se encuentra en incertidumbre. Sea el Dios quien le acompañe siempre. Eso queremos, y que Dios entonces a través de su Santo Espíritu nos hable a todos nosotros en esta hora. Vamos a lecturar el pasaje en Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así: Tentación de Jesús. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, escuche bien, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, escuche bien. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es la palabra del Dios Todopoderoso, del Eterno, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que me creó a mí, le creó a usted, aquel que, hermanos, su amor fue tan grande que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos y poder heredar la vida eterna. En este tema, en esta hora, vamos a analizar lo que Dios está hablando en su palabra. La tentación de Jesús es un tema muy importante, como les decía, y vamos a escudriñarlo. Entonces, preparados, todos pónganse cómodos y vamos a escudriñar la Escritura. Nosotros debemos entender que Jesucristo, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de ir al desierto a orar, a ser tentado por el diablo, escuche bien, Jesucristo fue bautizado. Si usted lee capítulos anteriores, va a ver que Jesucristo primero fue bautizado por Juan el Bautista, y luego después dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le llevó al desierto. Entonces, la primera enseñanza en esta hora es que nosotros, los hijos de Dios, aquella persona que se ha convertido a Cristo, aquel que viene al camino de Dios, aquel que ya ha pasado de criatura de Dios a ser hijo de Dios, debemos entender que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Aquí en el camino de Dios no se trata que a mí me parece que yo voy a hacer esto, bueno, yo siento hacer esto, yo quiero hacer esto, o me parece bonito, o el hermano está bonito. No es así. En el camino de Dios, los hijos de Dios, tanto los hombres como las mujeres, se mueven
por la dirección de Dios, por la dirección del Santo Espíritu, no por lo que a mí me parece o porque de repente es justo o a mi parecer es justo. No es así. Nosotros, los hijos de Dios, debemos movernos no por lo que los hombres digan, sino por lo que el Espíritu de Dios dice, porque el Espíritu de Dios no se equivoca. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, cuando de repente tenemos una deuda grande o cualquier problema que tengamos en nuestra vida, ¿me entiende? Es causa de que de repente no hemos consultado primero a Dios, no hemos ido a Dios. Si yo quiero sacar un préstamo, primero yo tengo que consultar a Dios. Si yo quiero comprarme un carro, debo consultar a Dios, debo decir, Señor, es tu voluntad, me va a ir bien. ¿Qué dices tú, Señor, Dios mío? ¿Es tu voluntad que yo lo haga o no es tu voluntad? Si no es tu voluntad, yo no lo hago. Así se maneja, así se mueven los hijos de Dios. No es que se me antoja comprarlo porque tengo dinero, voy a comprar una casa grande, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En mi pensamiento, la Biblia dice claramente que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. El Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, por lo tanto los pensamientos suyos son más altos que los nuestros, más sabios, más inteligentes, y Él jamás se equivoca. Por eso que cada hombre, cada mujer que antes de hacer las cosas pone primero su mirada en Dios y consulta a Dios, jamás le irá mal, siempre estará en la voluntad de Dios, y pase lo que pase, aunque el diablo golpee fuerte, aunque la tormenta sea fuerte, siempre estará respaldado por el Dios vivo. Y eso es lo más hermoso de estar en el camino de Dios, estar protegido por nuestro Padre eterno, el Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice claramente, si nosotros estamos en sus manos, ¿quién nos podrá arrebatar de sus manos? Si Él es el más fuerte, Él es el creador de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces el punto número uno que nosotros debemos entender es que debemos siempre movernos bajo la voluntad de Dios a través del Santo Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Es algo extraordinario. La Biblia registra que Jesús ayunó. El ayuno significa abstinencia de comida, abstinencia también de líquido. No tener que consumir, que ingerir nada de comida. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se fortalezca. Aunque nuestra carne se debilite, nuestro espíritu es el que se fortalece. Y la Biblia dice que Jesús ayunó 40 días. Son 40 días los que Jesús no comió. Aparentemente es algo sobrenatural, pero si estamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos hacerlo. Actualmente conocemos siervos de Dios que también han ayunado esa cantidad de días, como Gigi Ávila y otros que han sido dirigidos por el Espíritu de Dios para ayunar esa cantidad de días. Bendito sea el Señor. Pero aquí lo que debemos resaltar es que cuando Jesucristo subió al desierto para ser tentado por el diablo, debemos recordar que Jesucristo es Dios. Y Él tenía la divinidad absoluta de Dios, y es por eso que Él podía hacer señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? Porque Él oraba mucho, Él ayunaba, y sobre todo por su divinidad. Entonces vamos ahora a entender una cosa, que cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesucristo tuvo que despojarse de su poder, tuvo que despojarse de su deidad, tuvo que despojarse de todo el poder que tenía para subir al monte y ser tentado por el diablo. Usted dirá, ¿pero por qué lo hizo? Por la sencilla razón que si Jesucristo hubiera siendo Dios, con el poder que Él tenía, siendo el heredero total del universo, el creador de todas las cosas, porque a través de Él fueron creadas a través de la palabra que es la Biblia, si Él hubiera subido al monte siendo Dios para ser tentado por el diablo, entonces nosotros podríamos decirnos, bueno, Jesucristo venció al diablo, Jesucristo venció la tentación porque Él fue Dios, nosotros no podemos porque somos humanos. No, Jesucristo vino, Él se despojó de su deidad y siendo hombre subió hacia el monte a ser tentado, a pasar lo que la tentación que tú pasas, la tentación que pasa todo hombre, toda mujer, las pruebas que pasan. Jesucristo la vivió en carne propia, y no fue solamente un demonio que la tentó, sino fue el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, el mismo creador, el mismo ser maligno, se podría decir el todopoderoso en cuanto a la maldad, porque no es todopoderoso, hay un único todopoderoso que es Jehová Dios nuestro Padre. El mismo diablo fue y tentó a Jesús, ¿me entiendes? Y Él siendo hombre tuvo que vencerlo para que nosotros no tengamos excusa y decir, bueno, Jesucristo lo hizo porque fue el Hijo de Dios, porque fue Dios. No, Él lo hizo siendo hombre, pudo vencer, y nos enseñó que también nosotros los hombres, las mujeres, los hijos de Dios podemos vencer al diablo si realmente nos lo proponemos, si realmente nos sometemos a la voluntad de Dios, si realmente somos hijos de Dios. Venceremos el pecado, venceremos la tentación, venceremos al diablo en el nombre de Jesús. Entonces eso también tiene que quedar claro, y son dos enseñanzas. Entonces cuando dice la Biblia que Jesucristo subió siendo hombre,
se despojó de su divinidad. Y para que Jesucristo ayunara 40 días para un hombre, dejar de comer y beber 40 días moriría. Jesucristo hubiera muerto, pero si tú analizas bien la Biblia, escudriña los evangelios, vas a encontrar que Jesucristo, dice la Biblia, que se abstuvo, ayunó 40 días, pero dice la Biblia claramente, podemos entender que Él no comió nada, no ingirió nada. Las personas pueden vivir muchísimos días, varios días, hasta 40 días sin ingerir alimento, pero un hombre, médicamente, científicamente está comprobado que un hombre no puede vivir más de 7 días sin tomar líquido, sin beber líquido. Y como Jesucristo se despojó de su deidad, se despojó de su poderío, Él siendo humano tuvo su vida, Él tenía que beber agua. Por eso que la Biblia dice claramente en Lucas que los ángeles le servían, Él bebía agua todas las noches, los ángeles le daban agua. De una u otra manera la Biblia no especifica claramente, pero nosotros podemos entender por el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, que Jesucristo hizo ayuno con agua. Él sí no comía nada, porque en el desierto no hay nada. ¿Y cómo nosotros entendemos eso? Porque más adelante, imagínense, estaba en un desierto y en Israel el calor es terrible. Pasar tantos días en un desierto con un calor terrible, lo primero que te daría no es hambre, te daría sed. Y la Biblia dice claramente que Jesucristo, después de haber ayunado 40 días, dice que tuvo hambre, no tuvo sed. Él lo que hubiera tenido es sed si no hubiera tomado agua, pero él tomaba agua, por lo tanto no tenía sed, lo que tenía era hambre, que no había comido. Y entonces les digo que deben entender que Jesucristo hizo ese ayuno sin abstención de comida, solamente se bebía agua. No es el mismo ayuno que hizo Moisés. Moisés hizo 40 días y 40 noches igual que Jesucristo, pero Moisés sí no tomó ni agua ni comida. ¿Pero por qué razón? ¿Será que Moisés es superior que Jesucristo? Imposible. Jesucristo es Dios, es el Todopoderoso. La diferencia es que Moisés estaba directamente en la presencia de Dios, estaba cara a cara con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y cuando uno está en la presencia de Dios no necesitas de nada, porque la misma presencia de Él te cubre, te satisface. Pero Jesucristo, recuerde que estaba a punto de ser tentado para que nosotros también, siendo humanos, podamos vencer al diablo. Y Él se despojó y se hizo igual que nosotros, como uno de nosotros, y entonces Él tuvo que tomar agua. Entonces ya tenemos 3 enseñanzas hasta ahí, eso está claro. Y la Biblia dice que haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que Él tuvo hambre. Recuerde eso, no tuvo sed. Lo primero que hubiera tenido es sed. Una persona no puede vivir sin líquido más 7 días, se moriría. Eso es imposible. Jesucristo tuvo que beber agua, y no por eso le quita el poder a la unción, no, sino que nos enseñó que humanamente se puede hacer. Bendito sea el Señor, Dios es poderoso, amadísimo Padre. ¿Usted quiere saber más de esto? Usted lea en Lucas capítulo 4, verso 2, y va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Sigamos con el verso 3, dice claramente que en el verso 3 dice que después de haber llegado sus 40 días y 40 noches, dice, vino el tentador, o sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Sí, el diablo que es más inteligente que nosotros, eso está bien explícito. El diablo es un ser creado hace más de 6.000 años, tiene muchos años, tiene mucho conocimiento, sabe más que nosotros. El diablo con su inteligencia le hubiera dicho, si eres hijo de Dios, haz que aparezca agua aquí para que tomes. Pero Jesucristo no tenía sed, Jesucristo lo que tenía era hambre. ¿Me entiendes? Jesucristo tenía hambre, dice en el verso 2, no tenía sed, por lo tanto ya estaba bebiendo agua. El diablo vino y le dijo, di que las piedras se conviertan en pan. La primera tentación, siempre el diablo viene y ataca a las personas y le dice que tú eres hijo de Dios, te pone a prueba, te pone a tela de juicio, realmente quiere probarte si realmente tú crees que eres hijo de Dios. Porque hay gente que está en la iglesia que, a pesar de estar en la iglesia muchos años, a veces se ponen a dudar cuando viene la prueba, viene una enfermedad, una dificultad. Ya, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que nunca me he arrepentido? ¿Será que Dios no me ha perdonado? ¿Será que no soy hijo de Dios? Esa es la primera tentación del diablo. Siempre ataca tu mente, te habla y te dice, tú no eres hijo de Dios. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Jesucristo usó la mayor arma para responder a Jesucristo usó la mayor arma, la arma toda poderosa para responder al diablo. Y le dijo él claramente, escuche bien, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo usó la palabra de Dios tiene el poder para
para cambiar el corazón del hombre, tiene el poder para reprender al demonio, poder para reprender toda clase de enfermedad, aún el SIDA, el cáncer, cualquier enfermedad. La palabra de Dios tiene el poder para cancelarlo, para echar fuera todo espíritu inmundo. Es el poder de la palabra de Dios. Jesucristo tomó la palabra de Dios. Jesucristo conocía la Biblia, conocía las Escrituras. Él tomó la palabra, esa palabra que Jesucristo Dios se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ahí se encuentra, la había escrito ya Moisés, lo había escrito, y Jesucristo lo conocía. Jesucristo usó la palabra de Dios para enfrentarse al diablo. Entonces, amado hermano, tú tienes que conocer bien la Biblia. Siempre mi inquietud es que cada persona tiene que conocer bien la Escritura para que cuando venga la prueba, cuando venga el diablo a querer hacerte daño, a querer torturarte, a querer lastimarte, siempre tú uses la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como una espada, y una espada sirve para defender, para atacar, para luchar, ¿me entiendes? Y es tu única arma que tú debes conocerla al revés del derecho. Si tú no conoces la Biblia, corres un gran peligro de poder fracasar en tu vida cristiana. Por eso que todo cristiano que se convierte tiene el deber de, en menos de un año, de haber lecturado toda la Biblia. Se puede hacer, en 10 meses está comprobado leyendo una hora diario, todos los días, puedes terminar de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, amados hermanos, no hay excusa para los nuevos convertidos. Mi consejo es: deleítense en la palabra de Dios, busquen, leanla continuamente, y cuando vayan en el carro, abran su Biblia, vayan con su Biblia a donde quiera que vayan, y siempre en el momento que puedan, abran su Biblia y empiecen a leer, a escudriñar. De esa manera aprendí yo, de esa manera debes aprender, de esa manera aprendieron los hombres de Dios que Dios los usó grandemente. Siempre estaban lecturando la palabra de Dios, y si no lecturas la palabra de Dios, entonces corres un gran peligro en tu vida cristiana. El diablo no juega, por si acaso, el diablo va a hacerte pedazos de una u otra manera. No juegues tú tampoco con el diablo, porque él viene a hurtar, matar y a destruir. Él no viene a hacer simplemente un arañazo, sino él viene a destruir, él quiere matarte. Verso 5. Como Jesucristo le respondió al diablo con esta palabra poderosa, el diablo no pudo hacer más porque la palabra tiene poder. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Dice que los llevó a la santa, escucha, a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, arriba en la altura lo puso. El diablo a Jesucristo le hizo mirar abajo y le dijo, escuche bien, dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y el diablo usó lo único que le quedaba, o sea, también la palabra de Dios, porque ¿qué palabra iba a poder usar el diablo contra la palabra de Dios, siendo más alto la palabra de Dios? El diablo dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Se da cuenta? El diablo también conocía las Escrituras. En parte el diablo conoce las Escrituras. Él tomó la Escritura, eso estaba escrito ya en Salmos capítulo 91, verso 11 al 12. David había escrito ese salmo que no permitiría que el pie del ungido tropezaría en piedra. El diablo usó la palabra de Dios. Jesucristo, como conoce la palabra de Dios, como Jesucristo es la misma palabra revelada, el mismo logos, él mismo inmediatamente le respondió, le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Está en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 16. ¿Se da cuenta? Era como si tú te pones a visualizar, era una lucha entre espadazos. Jesucristo le dio un espadazo, el diablo sacó la espada, y Jesucristo nuevamente con la espada, porque los dos hablaban con la palabra de Dios. Era una lucha, ¿me entiendes? Entonces el diablo siempre también va a usar la palabra de Dios para engañarte, para confundirte, para hacerte que tú te desvíes. Y si tú no conoces la palabra de Dios, obviamente vas a caer, porque el diablo jamás se va a presentar delante de ti con una cola, con su rabo, con sus cachos, para engañarte. No, él viene muchas veces disfrazado con terno, viene con una Biblia a querer enseñarte y enseñando una doctrina extraña, como vemos a mucha gente que está de casa en casa enseñando cosas que realmente Dios no habla en la Biblia, engañando que Jesucristo es Dios, engañando muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Recuerde que el diablo se disfraza como ángel de luz, pero jamás será luz. El Señor reprenda al diablo para siempre. Bendito sea Jesús. Escuchen, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice, y le mostró, la tercera vez que le tentó, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces se da cuenta que Jesucristo le responde y le dice: vete, Satanás, porque escrito está. Nuevamente Jesucristo usó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está en Deuteronomio 6:13. Si tú te das cuenta, has leído bien,
el diablo solamente usó una sola vez la palabra de Dios, porque a él no le conviene usar la palabra de Dios. La palabra de Dios a él mismo le desenmascara. Jesucristo usó en las 3 tentaciones, Jesucristo usó las 3 veces la palabra de Dios. En la primera vez, Jesucristo la respondió con la palabra de Dios. En la segunda vez, el diablo también usó la palabra de Dios una sola vez. Jesucristo le volvió a responder con la palabra de Dios y el diablo no respondió más. En la tercera vez, Jesucristo volvió a responderle con la palabra de Dios y el diablo ya no pudo ser más. Le dijo con autoridad, con poder: vete, Satanás, yo conozco la Biblia, yo conozco las Escrituras. Dice la Biblia claramente que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, escuche bien, no tuvo más que hacer. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo entonces el diablo? Dice que el diablo le dejó. Entonces le dejó y venían ángeles y le servían. ¿Te das cuenta? Cuando el diablo viene a golpear tu vida, a hacerte daño, a querer lastimarte, a querer destruir tu vida, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos o tu ministerio, entonces la única arma que tú tienes, aparte de la oración, es la palabra de Dios. Tú tienes que tener un conocimiento profundo en la palabra de Dios para que cuando tú sepas, cuando estás pasando crisis económica, financiera, tú te sepas afianzar en Dios, que dice claramente que Él suplirá todas tus necesidades y que no has visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Tú tienes que siempre, cuando el diablo te golpee, la situación, la circunstancia te golpee, siempre habla la palabra de Dios en tu vida. Tengo los versos aquí en tu mente, en tu corazón, y la palabra de Dios no solamente debes saberla, debes vivirla. La Biblia no está para conocerla, sino la Biblia está para vivir lo que ella dice. Esa es la característica de un cristiano. Entonces, espero que haya quedado claro que Jesucristo, siendo hombre, venció la tentación, venció al diablo. ¿Por qué? Porque Él conocía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él se había sometido y en esos 40 días estaba ayunando. El ayuno le dio poder, y la oración le llevó directamente al Padre, se cubrió, ¿me entiende? Y cada cristiano tiene que tener eso. Siempre, nunca debe descuidar la oración, nunca debe descuidar el ayuno y sobre todo la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma con la que te puedes atacar. Con la oración tú te puedes cubrir, te puedes proteger. Con el ayuno tú te puedes fortalecer, tener la autoridad. Pero la única manera de atacar al diablo, a los demonios, al maligno, es con la palabra de Dios. Es la única espada que tú tienes. Entonces, esperemos que el Señor haya añadido bendición a tu vida a través de esta palabra y que tú también la puedas compartir con tus compañeros, con tus familiares, y que será hasta la próxima. Dios los bendiga. Esperamos sus comentarios en nuestra página web. Recuerde, usted puede entrar a través del navegador Google, escribir Iglesia Evangélica Cristo El Salvador, así como usted oye, Iglesia Evangélica Cristo El Salvador, y automáticamente en la primera posición está apareciendo en nuestra página web, o entrar a nuestro canal de live stream, donde estamos transmitiendo en vivo, live stream /ING, Iglesia Cristo El Salvador, otra vez en nuestro canal de YouTube, youtube.com/predicadores de la cruz. Entonces será hasta la próxima. Dios los bendiga. Amén.